27. Este versículo que usted lo ha leído y lo ha escuchado en más de una oportunidad dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Déjeme leerle la traducción lenguaje actual. Dice: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Y la American Standard Version en inglés dice: peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be fearful. De cualquier manera que lo hayan traducido, el concepto de este versículo es la paz de Cristo. Una paz que no puede compararse con la paz que hay en el mundo. Por eso en la versión de las Américas dice: mi paz os doy. Y en la TLA dice: mi propia paz. Es decir, que la paz que el Señor estaba otorgando era una paz que Él tenía, era una paz que no puede compararse con la paz del mundo. Fíjese que estas palabras las dijo Jesús casi culminando su ministerio. Era como dejando palabras finales, como dejándole un legado a sus discípulos. Pero curiosamente estos discípulos iban a sufrir de una manera muy específica y particular muchas cosas físicas, persecuciones, prisiones, algunos torturas. De hecho, cuando uno trata de estudiar, investigar un poco el relato de cómo terminaron los discípulos del Señor, los 12 y otros también que eran parte del discipulado del Señor, las versiones varían. Cuando usted lo estudia, las versiones varían, pero lo que se mantiene como una constante es que todos están de acuerdo que murieron unas muertes bastante violentas, siendo perseguidos. Sin embargo, su maestro les acababa de decir: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pareciera como que eso no se estaba cumpliendo por el desarrollo de cómo ellos terminaron sus vidas. Hubieron decapitaciones, hubieron crucifixiones, torturas, prisiones. Quizás el caso que todos los historiadores unifican es el caso de Juan, quien escribió el Apocalipsis. Dice que en el caso de Juan fue lanzado a un caldero de aceite hirviendo. Obviamente era algo grande y lo estaban torturando, lanzándolo a un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, no le pasó nada. Algún historiador relata en su propia imaginación cómo es que esto se estaba dando, y el emperador a cargo de esa ejecución era un emperador llamado Domiciano. Y dice que en el relato de este historiador, él se pone en la escena y dice que Domiciano en algún momento dijo, cuando salió Juan del caldero de aceite hirviendo: bueno, ¿y este hombre no se muere? Como dando a conocer su desesperación porque había una ayuda sobrenatural sobre Juan, al grado que lo mandan a trabajar en unas minas que estaban en la isla que se conoce como la isla de Patmos, donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Cuando a veces leemos que Juan estaba en Patmos, podríamos pensar de que estaba vacacionando en Patmos, pero no estaba ahí. Había sido enviado a trabajos forzados, a picar piedra
por el hecho que no lo habían podido matar. Entonces dijeron, mandémoslo ahí preso en esa isla a trabajos forzados. Curiosamente, cuando Domiciano muere, se quitó en efecto la orden que había dado en contra de Juan. Juan regresa y dice que murió en Éfeso, aunque siguió sufriendo persecución el apóstol Juan. Murió en Éfeso y en una de esas persecuciones que tuvo, aún algunos relatan que lo obligaron a tomar veneno y tampoco se murió. Porque el Señor les había dicho, en Mateo capítulo 16, verso 18 lo relata y dice que si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Jesús les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Sin embargo, ellos no tuvieron una paz como la que el mundo anda buscando, sino que era una paz superior, que en medio de las tribulaciones, los conflictos, persecuciones y las torturas, el Señor es posible que nos dé esa paz que sobrepasa toda razón. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Fíjese que la paz que Jesús tenía no era una paz circunstancial. ¿Qué quiero decir con una paz circunstancial? Una paz circunstancial es cuando todo está tranquilo, entonces nosotros decimos, todo está en paz. Y nos sentimos tranquilos, nos sentimos con paz. La paz que el Señor tenía no era una paz circunstancial. De hecho, el Señor mantuvo un ministerio de persecución, de ataque, de crítica, de censura. Y sin embargo, podía dormir tranquilo en medio de las peores tormentas, aún las tormentas en medio de un mar alborotado o un lago alborotado. Cuando usted ve dormir a un bebé que ha estado dando, entre comillas, digo, guerra por varias horas, de repente se cansa y se queda dormido, hermano, y con aquel rostro de angelito, usted dice, quien lo viera, ¿verdad? Durmiendo tan pacíficamente. Fíjese que el Señor vivía una vida bastante fuerte con las presiones. Sin embargo, podemos ver que tenía una paz interna que se reflejaba en eso. La paz que el Señor da no es circunstancial, no se basa en los factores de seguridad que la sociedad tiene. ¿Cuáles son los factores de seguridad que la sociedad tiene? Cuando tenemos suficiente almacenado de bienes, de dinero, posesiones, cuando no hay enfermedad, cuando la situación legal está bien, eso trae paz a la sociedad. Sin embargo, la paz del Señor no es circunstancial, no está basada solamente a que todas las cosas aparentemente externas estén bien, sino que aún en medio de las tormentas, Dios puede dar paz. No sé cuántos pueden decir amén a eso y somos testigos de decir, yo he estado en tormentas y en medio de ello la paz del Señor ha estado conmigo. La paz que Jesús tenía no se basaba en los recursos económicos. De hecho, el apóstol Pedro, cuando ya el Señor se había ido y encontraron a un enfermo que estaba pidiendo limosna en un templo llamado el Templo de la Hermosa, dice que le dijo, no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Y fíjese que los que estudian más a fondo el significado de eso, dicen que no, la expresión en sí no era que Pedro estuviera pobre y necesitado, sino que como diciendo, mira, no cargo oro, no cargo plata, porque realmente he aprendido a vivir sin la necesidad de que eso me haga sentir importante. Pero lo que sí tengo y no puedo dejar en ningún momento es el Espíritu de Dios. Y sanó a ese hombre. Aprendió bien la lección del maestro. Jesús, hermano, no basaba su paz en los recursos económicos. Fíjese que usted puede estar muy bien económicamente, pero alguna situación puede pasar, espero que no, pero alguna situación puede pasar y la economía puede cambiar de la noche a la mañana. He encontrado y he sabido de personas, algunos cercanos, familia, otros que me han contado. De hecho, la palabra de Dios enseña que un mal negocio puede hacer que todo cambie. Conozco una persona que estaba en una posición muy buena en el país donde yo nací,
Y de repente un mal negocio le cambió toda la vida. Porque un mal negocio, una mala inversión puede cambiar todo. Y durante la misma historia de la humanidad, grandes fortunas se han perdido y curiosamente los dueños se han suicidado. Y fíjese que las estadísticas y los estudios dicen que no se suicidan porque no tengan la capacidad de volver a hacer esa fortuna. Oiga esto, no se suicidan porque ellos no tengan la capacidad de volver a hacer las fortunas que un día hicieron. ¿Sabe por qué se suicidan? Por pena y por vergüenza. Porque el orgullo y el poder reconocer que fracasaron es mucho más grande y ellos no pueden vivir por eso. Impresionante realmente. La paz que Jesús tenía no se basaba ni en los recursos intelectuales ni en los recursos académicos. Por ejemplo, fíjese que en la pasada recesión que hubieron miles, y no le exagero, de profesionales que se quedaron sin empleo. CPAs, muchos de ellos. Cuando le hablo de un CPA es no un contador normal, sino un contador certificado, un Certified Public Accountant. Muchísimos de ellos. Abogados, gente que estaba en el medio económico, hermano, y era un caos tremendo. ¿Sabe usted que mucha gente que tenía sus inversiones en lo que se conoce como un 401k, cuentas de retiro, lo perdieron todo? Durante la historia eso ha pasado y no hay ninguna garantía, hermano, de que eso no pueda volver a pasar. Por eso es que la paz que el Señor da no está basada ni en lo académico, ni en lo intelectual, ni en ninguna otra situación. La paz que Jesús tenía no se basaba en la apariencia y la salud física. Usted sabe que la apariencia cambia. Cuando usted está jovencito, como muchos, y todos aquí están, ¿verdad? Pensamos que eso nunca va a cambiar, pero sí va cambiando. Va cambiando. Oía el día de ayer a alguien que decía, yo le pregunté qué edad tienes, creo que me dijo como 43, me dijo. Obviamente yo ya le ganaba en edad, ¿verdad? Pero él decía, no, dice, desde los 40 ya la cosa cambió. Y a mí me han dicho que la edad cambia de 10 en 10. Yo como apenas he sufrido 2 dieces, entonces es difícil para mí saber qué tanto ha cambiado, ¿verdad? Pero dicen que en los 20, los 30 no es lo mismo que los 20. Y cuando uno llega a los 40, no es lo mismo que los 30. Cuando ya uno se va acercando a los 50, dice, what's gonna happen? ¿Verdad? Y así progresivamente. Entonces, como que estuviera ya escrito, ¿va? Que de 10 en 10 van a pasar esas situaciones. La paz del Señor no está basado en que todo el tiempo yo voy a estar con fuerza, con una buena apariencia, porque eso va a pasar. Un pequeño virus, una pequeña bacteria puede cambiar todo. Un microbio pequeño puede cambiar absolutamente todo. Vea usted, por ejemplo, dicen ahí que los elefantes con toda su fuerza, porque ni los leones se meten con los elefantes, porque se protegen y son muy buenos para poder protegerse, y aparte, un elefante le pone una pata a un león, hermano. Sin embargo, le tienen un terror a las abejas o a los ratones, porque se les meten en el moco o en las orejas y los vuelven locos. Mire el gran elefante, pues, y la abejita ahí, ¿verdad? Le dice, venite, venite. Un virus puede cambiar todo. Por eso la paz del Señor no es circunstancial a lo físico, a lo académico. La paz que Jesús tenía no se basaba al país donde estemos. Mucha gente dice, no, es que aquí no se puede vivir en paz, donde quiera que esté, país, vecindario, lo que sea. Hermano, las políticas que afectan las sociedades son cambiantes y están en continua guerra por el poder. En todo lugar. Es una situación real. La paz que Jesús tenía no se basaba en el núcleo familiar o el círculo de amistades,
ya que los sentimientos y las afinidades son muy propensos al cambio. Te repito eso. Los sentimientos y las afinidades son muy propensos al cambio. Hoy puede ser que hay una persona que usted la aprecie demasiado y usted dice, my best friend forever. Pero de repente esa persona va a hacer algo que no va de acuerdo a lo que usted piensa, cree o cree que no. You don't deserve that attitude. O sea que no, usted no estaba esperando eso y puede cambiar. Y luego dicen, ¿pero qué no eran amigos? Dice, no, pero ya no más, ya no más. Hermano, y esa es la realidad de donde nosotros vivimos, del planeta donde estamos nosotros plantados. Pero la paz del Señor tampoco se basa en eso. La paz del Señor va más profunda. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, o la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todas estas situaciones. Podemos tener paz en los más grandes conflictos internos. De hecho, fíjese que la mayoría de las veces los problemas nos hacen buscar la paz espiritual. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Estamos olvidados totalmente de la importancia de lo que tiene lo espiritual cuando todas las cosas están bien. Cuando hay paz familiar, cuando hay paz económica o estabilidad, voy a decir yo, estabilidad familiar, estabilidad económica, estabilidad física, tendemos a olvidarnos de la importancia que tiene cultivar lo espiritual. Pero no nos vayan a tocar la economía, la salud o la familia, porque entonces sí, decimos, necesito buscar a Dios. Y curiosamente, la mayoría de las veces los problemas nos hacen buscar la paz y la tranquilidad interior. Si tenemos paz interna, podremos tener esa paz sobrenatural que sobrepasa toda lógica humana. Porque cuando el Señor estaba durmiendo en medio de esa tormenta, los discípulos lo despiertan, hermano, y a más de alguno le haber pasado, pero ¿cómo puede estar durmiendo en medio de esta tormenta? Yo estoy seguro que aquellos que ya hemos pasado algún tipo de tormenta, hemos experimentado cómo en algunas veces pareciera que Dios anestesia nuestro entendimiento. Y de veras, a veces se le preguntan a las personas que están pasando situaciones difíciles, pero mire en medio de todo esto, ¿cómo está? Fíjese que estoy consciente de lo que estoy pasando, pero por alguna razón estoy tranquilo. Estoy tranquila. Y mire que a mí se me ha ocurrido en alguna oportunidad cuando he visto crisis de personas, se me ha ocurrido pensar de que está no tranquila, sino que ya está volviéndose loco. En mi carnalidad y falta de fe digo, es que es impresionante cómo pueda percibir eso de la manera que lo está percibiendo. Digo, Señor, ¿no será que realmente le ha afectado tanto que ya está afectando sus sentidos? Pero no, aunque quizás en alguna oportunidad eso pueda pasar, pero aquellos que han puesto su confianza en Dios, me he dado cuenta que Dios en medio de todo eso como que pusieron un manto de confianza, un manto de protección diciendo, no temas porque yo te he prometido que voy a darte mi paz y voy a estar contigo en medio de cualquier circunstancia. Y ya hemos pasado esas situaciones. Y es importante poder vivir en paz en esa situación. De hecho, Filipenses 4:7 dice acerca de esta paz que sobrepasa toda lógica humana, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ponga atención a esto, guardará vuestros corazones, guardará vuestras mentes en Cristo Jesús. Y si su corazón y su mente están guardados, si su intelecto está guardado, si sus sentimientos están guardados, hermano, mire, el enemigo podrá decir y podrá hacer lo que sea, pero su vida se va a mantener en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, pero si tenemos guerra dentro de nosotros, es decir, si tenemos paz interna, eso se va a manifestar aún en nuestro
exterior. Pero si tenemos guerra interna dentro de nosotros, ninguna cosa externa podrá tranquilizarnos. Si tenemos guerra interna, ninguna cosa externa podrá tranquilizarnos. Yo sé que usted conoce quizá personas que tienen todo y aún más. Sin embargo, no están satisfechos. Personas que, hermano, cualquier cosa, por insignificante que sea, les arruina el día. Estaba pensando, el otro día estaba escuchando algo de alguien que decía, no te quejes porque estás comiendo algo sencillo, porque hay gente que no tiene nada que comer. No te quejes porque estás enfermo, porque hay gente que está muerta. Es decir, hay gente que quizás, como dice en inglés, a bad hair day, un día donde no le quedó bien el pelo, hace que ese día sea el peor día de sus vidas. Hermano, si ese es el caso, póngase gorra y ya se arregló el asunto, hermano. ¿Ya? Pero a veces, hermano, estamos tan con conflictos internos. Y yo sé que todos, aunque no lo quisamos reconocer, no lo querramos reconocer hoy, pero hemos pasado esos días donde usted dice, hoy ni yo me aguanto. Imagínese esa expresión, hoy ni yo me aguanto. Hermano, esas son situaciones que en algún momento pueden pasar. Y bueno, a todos quizás nos ha llegado, pero el punto es que no experimentemos eso, no es el pecado. El punto es que nos quedemos viviendo en esa situación, que nos acostumbremos en esa situación. Ahora, Santiago 4, del 1 al 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Capítulo 4 de Santiago, versículo 1 en adelante. Pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Vea entonces que todos los seres humanos tienen una guerra interna. Hay algo que está peleando. Las pasiones humanas. Y dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. O almas adúlteras. Y a esto déjeme hacer una pequeña pausa aquí. Es muy común este dicho. Yo he oído gente, y estoy seguro que usted ha conocido gente también, que dice, cuando se le comparte el Señor, dice, no, si fíjese que yo soy cristiano. Yo allá en mi país le servía al Señor, estaba bien en las cosas de Dios. Y a veces he oído yo esto, dice, y fíjese cómo es Dios, dice, yo vi la mano de Dios cuando vine a este país y le cuentan la historia milagrosa, ¿verdad? Pero fíjese que eso pasó porque yo le hice un pacto a Dios. Dije, Señor, si tú me ayudas, señora, a llegar y me llevas con bien, Señor, yo te voy a servir. Y entonces viene la pregunta lógica, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Sabe por qué es? Porque en la mayoría de veces el ser humano, todos nosotros, pedimos para gastarlo en nuestros propios deseos. Eso se da muy a menudo. Y aquí lo dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís para gastar en sus propios placeres. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye, esa frase es impresionante, enemigo de Dios. Usted podrá tener muchos enemigos, pero amado hermano y amigo, cerciórese que Dios no sea su enemigo. Tener de enemigo a Dios es el peor error que se puede tener. Por eso es que tenemos nosotros que encontrar la clave de esa paz interna. Y la clave de la paz que Jesús tenía no estaba en lo que tenía, sino a quién tenía a su lado. No está en lo que tenemos, sino a quién tenemos con nosotros. Se lo repito. La clave
de esa paz del Señor Jesús que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no era por lo que él tenía. Porque en alguna oportunidad le dijeron a Jesús, Maestro, muéstranos dónde moras, dónde vives. Y él dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y créame que creo yo que no lo dijo como diciendo, pero mira, yo no tengo ni siquiera dónde recostar. No, hermano, lo debe haber dicho con una seguridad, lo debe haber dicho con un equilibrio emocional, como diciendo, ni lo necesito. Porque su estabilidad emocional, su paz, no se basaba en lo que él pudiera tener. Por eso la clave no era en lo que tenía, en lo que sabía, en quienes estaban a su lado, porque aún los discípulos lo dejaron solo en un momento. Lo que él sabía era que el Padre nunca lo iba a dejar. Por eso en Juan capítulo 16, versos 32 y 33 dice, mirad, la hora viene y ya ha llegado, le dice a los discípulos, la hora ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vea eso. La clave de la paz no es lo que tengamos, sino a quién tengamos a nuestro lado. Le repito una última vez, la clave de la paz de Cristo no es lo que tengamos, sino a quién tengamos con nosotros. Y termina diciendo este pasaje, en el mundo tenéis tribulación. Y pregunto hoy, ¿cuántos de aquí no tienen problemas? A ver, levante la mano aquel que no tenga problemas. ¿Cuántos de aquí tenemos problemas? ¿Y cuántos sabemos que vamos a tener problemas? Y cosas quizá que usted dice, eso no, ojalá que nunca me pase a mí, y puede que le pase. Le garantizo, si Dios está con usted, en medio del agua no se va a ahogar y en medio del fuego no se va a quemar. Ni la llama misma va a arder en usted, sino que va a salir victorioso, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién está con usted? ¿Quién está dentro de usted? ¿Quién lo guarda? ¿Quién se va cuando usted sale? ¿Quién está cubriéndolo, hermano? ¿Quién está viéndolo? Dice el salmista, no se dormirá ni se adormecerá aquel que guarda a Israel. Por eso le damos gracias al Señor, porque Él está con nosotros. Y si alguien está inseguro de que Dios esté con él, esta es una buena tarde para que usted le pueda decir, Señor, Dios, Jesús, yo quiero que tú estés en mi corazón. Quisiera usted ponerse de pie, cerrar sus ojitos. Le vamos a dar gracias al Señor por este hermoso día.